Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hablar de una rama de la física llamada cinemática. La cinemática se encarga de estudiar y describir el movimiento sin tener en cuenta la fuerza que produjo ese movimiento. Entonces vamos a comenzar a estudiar lo referente al movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Entonces, vamos allá. Bien, vamos a comenzar hablando de conceptos que son un poco intuitivos. Entonces, vamos a comenzar con la definición de velocidad. La velocidad se define como el cambio en la posición con respecto al tiempo, o un desplazamiento que se hace en un intervalo de tiempo. Entonces podemos definir a la velocidad como la posición final menos la posición inicial sobre un tiempo final menos un tiempo inicial. Ahora, estas diferencias que vemos aquí, diferencia de posición y diferencia de tiempo, yo las puedo expresar como un delta de posición y un delta de tiempo, donde delta de x es la variación en la posición y delta de t es la variación del tiempo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero saber la velocidad de un objeto en un instante de tiempo? Pues sabemos que en un instante de tiempo el tiempo se va a hacer, el delta de t se va a hacer muy pequeñito, muy pequeño, pero no va a ser cero, porque sin tiempo no hay movimiento. Entonces vamos a hacer que este delta de t tienda a cero. Entonces ahí comenzamos con un concepto que se llama límite. Entonces el límite va a ser que este delta de tiempo tienda a cero. Y este es el concepto de la derivada o recta tangente a la curva. Por lo tanto, tenemos que la velocidad es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos que la velocidad es igual a dx sobre dt, derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Esta ecuación nos va a servir para desarrollar todas las ecuaciones de la cinemática de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme acelerado. La aceleración se define como el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Vemos que la ecuación es bastante similar al de la velocidad. Sin embargo, vemos que la aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Esta diferencia de velocidades yo la puedo escribir como un delta de v, y la diferencia de tiempo yo la puedo describir como un delta de tiempo. Entonces la aceleración es igual a delta de v sobre delta de t. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero la aceleración de un objeto en un instante de tiempo dado? Pues otra vez el tiempo se va a reducir, se va a hacer muy pequeño y va a tender a cero. Entonces tenemos el concepto otra vez del límite. Aquí tenemos que la aceleración es igual al límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de delta de v sobre delta de t. Y ya sabemos que esto es igual a la derivada o recta tangente. Por lo tanto, la aceleración es igual a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Bien, con estas dos ecuaciones diferenciales, digo diferenciales porque vemos que es una ecuación que tiene derivadas, ¿sí? Entonces, con estas ecuaciones diferenciales vamos a obtener todas las ecuaciones de la cinemática. Bien, comencemos con la aceleración. Entonces, tenemos que la aceleración por el delta de tiempo va a ser igual al diferencial de velocidad, ¿cierto? Ahora, ¿cómo yo quito estos diferenciales? Pues muy simple. La operación contraria a la derivación es la integración.
Entonces, para quitar los diferenciales, yo integro ambos lados de la ecuación. Y estas integrales son definidas, tienen límites. Por ejemplo, acá como el delta de tiempo va desde un tiempo 0 hasta un tiempo total t. Y acá la velocidad va desde una velocidad inicial v sub 0 a una velocidad final v sub f. ¿Sí? Entonces, resolviendo toda esta integral tenemos lo siguiente. Tenemos que la aceleración es una constante, sale de la integral, e integral de dt es igual a t. Desde 0 hasta t. Y esto va a ser igual a la velocidad. Vemos que integral de dv es igual a v desde velocidad sub 0 hasta velocidad final. Seguimos por acá, entonces tenemos la aceleración por el intervalo final, que es t, menos el intervalo inicial, que es 0. Y va a ser igual a la velocidad final, que es el intervalo de arriba, menos la velocidad inicial. De aquí tenemos que la aceleración por el tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Entonces, sencillamente, la velocidad final va a ser igual a la aceleración por el tiempo más v sub 0. Esta que tenemos aquí es una de las primeras ecuaciones de la cinemática. Ahí tenemos. Bien, vamos a resolver la ecuación de velocidad. Entonces, este diferencial de tiempo que tenemos aquí pasa al otro lado a multiplicar. Y tenemos que la velocidad por el diferencial de tiempo es igual al diferencial de x. Para quitar estos diferenciales, ya sabemos que tenemos que integrar ambos lados de la ecuación. Los límites, tenemos el límite inferior de esta integral es 0, ¿cierto? Tiempo 0 a un tiempo t. Y acá, desde x0 hasta x final, desde una posición inicial a una posición final. Ahora, resolviendo esta integral, tenemos que la velocidad es constante, sale de la integral. Y tenemos velocidad por integral de dt, que es igual a t. Desde 0 hasta el tiempo. Y esto va a ser igual a x desde x sub 0 hasta x final. Seguimos por acá. Tengo que la velocidad por el límite superior, que es el tiempo, menos el límite inferior, que es 0, va a ser igual a el límite superior, que es x final, menos el límite inferior, que es x sub 0. Siguiendo por acá, tenemos la velocidad por el tiempo igual a x final menos x inicial. Finalmente, tenemos que la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Y esta que tenemos aquí es nuestra segunda ecuación de cinemática. Bien, vamos a hallar la tercera ecuación de la cinemática mediante dos ecuaciones. La primera ecuación de la cinemática que hallamos y la ecuación diferencial de la velocidad. Entonces vemos que esta velocidad que tenemos aquí es esta misma velocidad que tenemos acá. Entonces vamos a reemplazar 1 en esta ecuación. Y nos queda de la siguiente manera. B, pero B es velocidad inicial
más aceleración tiempo. Y va a ser igual a diferencial de x sobre diferencial de tiempo. ¿Sí? Ahora vamos a aplicar lo mismo que hemos venido haciendo. Este diferencial de tiempo va a pasar al otro lado a multiplicar. Tengo entonces velocidad inicial más aceleración tiempo multiplicado por el diferencial de tiempo, y esto es igual al diferencial de x. ¿Sí? Me va a quedar la ecuación de esta manera. Sabemos que tenemos que quitar los diferenciales, entonces integramos ambos lados. ¿Sí? ¿Con respecto a quién? Al tiempo. Entonces, un tiempo inicial, que es un tiempo 0, hasta un tiempo final, que es un tiempo t. Y desde una posición inicial hasta una posición final. ¿Sí? Siguiendo la integral, tenemos que esta se reparte como de forma distributiva. Entonces tenemos que la velocidad sub 0 integral de 0 a t. La velocidad sale porque es constante en esta integral, que es con respecto al tiempo, más la aceleración también sale porque es constante, de 0 al tiempo del tiempo de t. ¿Sí? Igual a la integral de x sub 0 hasta x final de dx. Resolvemos la integral y tenemos velocidad sub 0 por tiempo desde 0 hasta t más aceleración. Resolvemos esta integral, que es t al cuadrado sobre 2 desde 0 hasta t, y va a ser igual a posición final menos posición inicial. Pasamos la igualdad para acá arriba y seguimos resolviendo. Entonces nos queda velocidad sub 0. Ahora evaluamos los límites t menos 0 más aceleración de t al cuadrado sobre 2 menos, ya sabemos que esto va a dar 0, igual a x sub f menos x sub 0. Seguimos y tenemos velocidad sub 0 por tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2 igual a x final menos x inicial. Finalmente tenemos que x final será igual a x inicial más velocidad sub 0 tiempo más aceleración tiempo al cuadrado sobre 2. Y esta que tenemos aquí es la tercera ecuación de la cinemática. Para hallar la siguiente ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, necesitamos estas dos ecuaciones que ya hallamos anteriormente. Ahora, esta ecuación, la primera, vamos a despejar el tiempo. Acá vemos que el tiempo es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración. ¿Para qué hacemos esto? Para poder intercambiar este tiempo en la segunda ecuación y lograr una cuarta ecuación que no dependa del tiempo. Entonces, esta ecuación la reemplazamos en la segunda y tenemos lo siguiente: x igual a x sub 0 más b sub 0 por t, pero t es velocidad final menos velocidad inicial sobre la aceleración, más aceleración por sobre 2 por tiempo al cuadrado. Por el tiempo es b menos b sub 0
sobre la aceleración y todo esto al cuadrado. Seguimos por acá y tenemos que x es igual a x sub 0 más, aplicamos distributiva, entonces tenemos velocidad sub 0 por velocidad sobre la aceleración menos velocidad sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Este por este, sobre aceleración más aceleración. Vemos que acá tenemos aceleración sobre 2 veces aceleración al cuadrado, ¿cierto? Vemos que aquí me queda un binomio al cuadrado. Siguiendo, tenemos que x es igual a x sub 0 más velocidad sub 0 por velocidad sobre aceleración menos velocidad sub 0 al cuadrado sobre aceleración. Aquí podemos simplificar una a con otra a y tenemos un más 1 sobre 2a ahora resolvemos este binomio que sabemos es el primero al cuadrado, ¿sí? B al cuadrado, signo menos 2 veces la velocidad, el primer signo por el segundo, sería la velocidad por velocidad sub 0, más velocidad sub 0 al cuadrado. Bien, pasamos la ecuación para acá arriba y seguimos. Entonces tenemos que x y que es igual a x sub 0 más b sub 0b sobre a menos b sub 0 al cuadrado sobre a más b al cuadrado sobre 2a menos este 2 se va con este 2 y queda b sub 0 sobre a más b sub 0 al cuadrado sobre 2a. Podemos observar que estos dos términos son iguales y de signos contrarios, por lo tanto se cancelan entre sí. Y vamos a hacer algo, vamos a multiplicar toda la ecuación de este lado y de este lado por 2a para que se mantenga la igualdad. Entonces, paso siguiente, esta x sub 0 pasa al otro lado y tenemos x menos x sub 0 y vamos a multiplicar toda la ecuación por 2a. 2a. Entonces del otro lado también va a multiplicarse por 2a. ¿Sí? Y tenemos b sub 0 menos b sub 0 sobre a más b al cuadrado sobre 2a más b sub 0 al cuadrado sobre 2a. Bien, entonces vemos que la a aquí se cancela con todas estas a, ¿sí? Y tenemos 2a x menos x sub 0 es igual a menos 2b sub 0 al cuadrado. Este 2 se simplifica con este, ¿cierto? Y este también. Y tenemos más b al cuadrado. Y acá tenemos más b sub 0 al cuadrado. Finalmente tenemos que 2a x menos x sub 0 es igual, vemos que estos dos signos se pueden restar entre sí, entonces tenemos menos b sub 0 al cuadrado más b al cuadrado. Cambio un poco los signos. Y esta que tenemos aquí es la cuarta ecuación de movimiento rectilíneo uniforme acelerado.
Aquí tenemos un resumen de todas las ecuaciones cinemáticas que demostramos anteriormente y se le suma una quinta ecuación, que es la ecuación de la velocidad media, que dice que la velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2. En el siguiente video estaremos desarrollando ejercicios de cinemática para poder afianzar los conocimientos. Muchas gracias por ver el video y si te gustó, por favor dale a like y suscríbete a nuestro canal.